Hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Nosotras, Fernanda Briva, Yasmín Castro y Carla Frigerio, estudiantes del Magíster en Didáctica de la Matemática de la Universidad Alberto Hurtado, vamos a presentar nuestro trabajo del ramo Cognición Matemática y Aprendizajes 2, titulado Razones trigonométricas. Visto desde el punto solamente, vamos a analizar la tangente desde un enfoque, desde los significados y las teorías de representaciones semióticas. Nuestra tabla de contenidos será primero la presentación y contexto de la actividad, resolución de la actividad, análisis con los elementos de la TRS, análisis respecto de los significados, reflexiones y las respectivas referencias. Comenzamos entonces con el contexto de la actividad. Nosotros nos enfocamos principalmente en el objeto matemático tangente como razón trigonométrica, donde enfocado en el nivel de segundo medio. Para eso nos basamos en el objetivo número 8 del programa curricular. La actividad entonces, esta actividad fue realizada a un grupo de estudiantes de un colegio de Calama, particular subvencionado, el cual pertenece a un colegio de solo niños. Leemos la actividad. Un mono ubicado en lo alto de una palmera de 23 metros de altura mira a una mona ubicada en una palmera de 15 metros de altura con un ángulo de depresión de 60 grados. Si no se considera la altura del mono y la mona, ¿cuál es la distancia entre las palmeras? Veamos ahora una resolución de la actividad. La mayoría de las estudiantes que resolvieron esta actividad lo hicieron en base a una representación mediante un esquema en que dibujaron la situación. Luego rescataron para realizar un triángulo rectángulo y calcularon la medida del cateto, que en este caso es 8, y lo que tienen que averiguar es la medida del otro cateto. Para ello, usaron la razón trigonométrica tangente. Entonces, mediante ecuaciones, al final llegaron a la respuesta al problema. Si vemos ahora esta resolución con un análisis desde la teoría de representación semiótica, vemos lo siguiente. Tenemos que hay registros gráficos, tenemos registros numéricos, registros algebraicos y finalmente registro verbal. Podemos observar en esta resolución que hay tratamiento al pasar de un registro gráfico a otro. Luego hay una conversión al pasar a un registro algebraico. Y finalmente, bueno, en este registro algebraico hay diversos tratamientos y finalmente vuelven al registro verbal para responder el problema. Vamos con el análisis respecto a los significados. Nosotras identificamos tres significados. El primero es como cociente, es decir, tangente igual a cateto opuesto partido en cateto adyacente. Nuestro segundo significado es como razón. Ahora este cociente lo ven como una constante de proporcionalidad. Esto obtenido del libro de texto del estudiante. Y finalmente lo ven como un valor numérico. Es decir, con este cuadro y los ángulos, obtienen el valor numérico, en este caso raíz de 3. Ahora veámoslos en el desarrollo. Eh, en la primera forma o el primer significado que podemos identificar es como cociente, donde el estudiante identifica el cateto opuesto y el cateto adyacente y lo reemplaza. Y raíz de 3 tiene dos significados. Primero, significado como razón, es decir, que esto lo ve como una constante de proporcionalidad, y el segundo significado es como valor numérico. Ya, en este caso, el objeto matemático tangente como razón trigonométrica tiene dos cualidades. La primera es operacional, es decir, lo ve como una herramienta para resolver un problema, ya sea un lado del triángulo o un ángulo. Y como estructural, comprende que es una razón entre la medida de un cateto opuesto y el cateto adyacente respecto a un ángulo de un triángulo rectángulo. Vamos con las reflexiones. Nuestra primera reflexión es en torno a lo que dice Rico en el 2013. El análisis didáctico en matemática tiene como propósito establecer los significados de los conceptos.
El análisis del contenido nos permitió a nosotras identificar y reflexionar sobre los diferentes significados que tiene la tangente. Entonces, nosotras consideramos que es necesario recurrir constantemente a esta práctica para encontrar e identificar los diferentes significados de un objeto matemático. Siguiendo con Rico, aprender la intencionalidad educativa del discurso de las matemáticas escolares. Entonces, cuando ya identificamos los significados, es importante hacernos conscientes de cuál es el significado predominante en el currículum escolar, porque después en nuestra planificación nosotros podemos complementarlos con el resto de los significados y así los estudiantes pueden abarcar todos los significados. En una siguiente reflexión, desde la TRS, podemos ver que proponer actividades que promuevan el uso de diferentes registros de representación es esencial para el desarrollo matemático de los estudiantes. De acuerdo con Duval, la actividad matemática implica la capacidad de elegir entre diversos registros de representación según el propósito de la tarea. Por ejemplo, en la actividad presentada, el proceso matemático abordado involucra la utilización de representaciones en varios registros, desde la representación gráfica para el reconocimiento de objetos matemáticos, pasando por diversas representaciones algebraicas para establecer relaciones entre los elementos observados, hasta llegar al registro verbal para responder a la pregunta planteada. Al resolver este problema aplicando diferentes registros de representación, se evidencia una comprensión de los objetos matemáticos involucrados. Siguiendo lo dicho por Pino Fani y otros del 2018, los cuales hacen o analizan diversos significados que obtiene el objeto matemático función dentro del currículum nacional chileno, nosotros tratamos de hacer algo similar, identificando estos distintos significados que nosotras pudimos encontrar, tanto en las resoluciones propuestas por los estudiantes, como también visto desde una experiencia de nosotros como docentes. Nos podemos dar cuenta que en un inicio, a pesar de que se trabaje en la tangente como una razón, este significado se va abandonando y después simplemente nos vamos quedando con el valor numérico de la tangente y solamente nos percatamos de eso. Simplemente reemplazamos el valor y le damos el significado numérico. Rescatamos también que el objeto matemático adquiere diversos significados desde los distintos registros de representación semiótica. Volviendo también al análisis que pudimos hacer desde las estudiantes, nos damos cuenta que muchas utilizan un registro similar. Hacen el mismo recorrido, representando desde un inicio la situación para luego llegar al objeto matemático que nosotros consideramos en este caso. Rescatamos la cita de Pecho Román, el cual dice que el desarrollo y la construcción de una representación solo tiene sentido desde un contexto en el que se observa el objeto matemático, es decir, su funcionalidad. Y aquí nos podemos dar cuenta que es dónde se le da forma a la funcionalidad del objeto matemático para poder resolver la actividad. Finalmente, les mostramos las referencias por si desean hacer análisis o uso de estos textos. Muchas gracias. Chao, chao.